clásica, pero el pulmón, que es muy rígido, se resiste y jala hacia adentro por esas fuerzas que les decía. Y al jalar hacia adentro, en la inspiración vamos a tener retracción de los espacios intercostales y retracción sifoidea. Y ahí ya tienes dos signos del Silverman. Entonces el niño usa su diafragma con gran potencia y cuando inspira, el diafragma baja. Quiere decir que paradójicamente en la inspiración vas a tener un abdomen que sube y paradójicamente un tórax que baja. Entonces el niño inspira y el abdomen sube y el tórax baja. Y ese es el desbalance tóraco-abdominal, que le pones 2 cuando el abdomen sube y el tórax baja, que le pones 1 cuando el abdomen sube y el tórax no se mueve, y le pones 0 cuando no existe. Tiene que ver con la utilización marcada y fuerte y violenta del diafragma para evitar ahogarse. Y me quedan 2, el aleteo nasal y el quejido. ¿Por qué hay quejido expiratorio? Y esto también es muy simple. El niño está con una tendencia constante a colapsar sus alveolos. Se quieren colapsar. ¿En qué tiempo respiratorio creen ustedes que se da el colapso? ¿En la inspiración o en la expiración? Expiración. En la expiración. Cada vez que el niño bote el aire, comienza a perder alveolos. Entonces, hay un mecanismo de defensa que tiene el niño. Imagínense ustedes que inflan un globo, lo inflan y cuando ya está inflado, le hacen un nudo. Lo aplastan para desinflarlo, pero no dejan salir el aire. ¿Qué pasa con la presión dentro? Lo aplasto y no dejo salir el aire. Aumenta. Y si habían algunas partes del globo que se iban a comenzar a pegar, se comienzan a abrir en la medida que tú lo aplastas. Imaginemos un guante quirúrgico, que tú lo inflas, pero un par de dedos no se inflaron bien. Entonces tú le haces un nudo donde has inflado y aplastas el guante inflado. ¿Qué pasa con esos dedos? ¡Prac! Se inflan, ¿no? Lo mismo, entonces el niño quiere hacer eso, quiere que en algún momento hacer un mecanismo para que esos alveolos que se empiezan a colapsar se inflen. Entonces inicia el esfuerzo expiratorio, pero no deja salir el aire, cierra la glotis. Y esa presión que se genera dentro del tórax con glotis cerrada infla los alveolos que se van a colapsar. Pero la presión vence luego a las cuerdas vocales, y estoy hablando de fracciones de segundo, es algo inmediato. Y se abre la vía aérea de manera violenta y el aire sale violentamente y suena. Por eso que el quejido expiratorio marca el inicio de la expiración, porque es cuando se abren las cuerdas vocales y sale el aire violentamente. Entonces el quejido no puede ser inspiratorio. ¿Dónde tengo quejido inspiratorio? En el estridor del Krupp, por ejemplo. El niño que llega porque está vibrando el epiglotis. Pero en este caso, el sonido, el quejido es expiratorio. Así que no se puede concebir que se equivoquen en esa pregunta del examen. Y lo otro es el aleteo nasal. Hace algunos años se puso de moda entre los futbolistas ponerse un aperturador de fosas nasales en la nariz. ¿Han visto en diferentes disciplinas deportivas? ¿Qué es? Es una lámina que en realidad la lámina siempre está estirada así. Una placa de metal planita y que por un lado tiene un adhesivo. Entonces tú lo doblas con los dedos, te lo pegas acá y cuando lo sueltas la lámina quiere abrirse, pero como tiene adhesivo va a abrir tus fosas nasales. Entonces eso disminuye la resistencia de ingreso del aire al aumentar el calibre, y eso hacen los bebés, aperturan sus fosas nasales en la inspiración. Eso se llama aleteo nasal. Entonces la enfermedad de membrana hialina puesta con signos de interrogación, porque no debería llamarse así, es una enfermedad por déficit surfactante o por inmadurez, propiamente dicho. ¿De dónde aparece el nombre de membrana hialina? Sí lo conversamos, ¿no? ¿Todos saben? ¿Te acuerdas qué es la membrana hialina? No leas. ¿Dónde está la membrana hialina? Les voy a poner opciones. Está en el bronquiolo terminal,
está en nemocitos 1, nemocitos 2, intraalveolar, intersticio alveolo-capilar o en el endotelio capilar. ¿Dónde está? Intersticio. O sea, imaginemos la unidad alveolo-capilar, ¿no? Tienes el alveolo y el capilar. Entre ambos el espacio intersticial. Y el alveolo tiene nemocitos tipo 1, tipo 2, el bronquiolo terminal. Y el capilar tiene el endotelio y el espacio intracapilar. ¿Dónde creen que está la membrana hialina? O ninguna de las anteriores también podría haber. Pero es una enfermedad de membrana ¿Sabes? porque no hay surfactante. ¿Sabes? Entonces, nemocito. ¿Alguien sabe? Ay, chuches. La membrana hialina normalmente no existe. Nadie de acá tiene una membrana hialina. Entonces, cuando te dicen enfermedad de membrana hialina, es una membranitis, entonces. O sea, se enfermó una estructura. En realidad, la membrana hialina no existe. Es una consecuencia de tener un pulmón inmaduro con déficit de surfactante que te lleva al colapso y que te da toda una cascada que te lleva al final a la membrana hialina. Quiere decir que los prematuros, cuando nacen, no tienen el distrés respiratorio que van a tener, diferente a la traqueotomía transitoria. Nacen y tú los ves más o menos bien, pero los ves 6 horas después y están fatales. ¿Cómo ve? Pero vamos a ver una gráfica. O sea, la membrana hialina es la consecuencia de la ausencia de... Morfología pulmonar inmadura, menor de 34 semanas. O sea, es como que por la ausencia Por consecuencia, déficit de surfactante, menor y sensibilidad pulmonar, mayor espacio intersticial, menor vascularización, o sea, perfusión, porque hay menor densidad capilar. Todo eso me lleva al colapso, o sea, el déficit surfactante, colapso alveolar. Al haber colapso, hay menor superficie de intercambio gaseoso. Y al haber menor superficie de intercambio gaseoso, hay más hipoxia, baja el oxígeno, sube el CO2. La hipoxia y la hipercapnia me llevan a la acidemia. La acidemia te da vasoconstricción de los vasos generales, pero pulmonares fundamentalmente. Y eso te lleva a la hipoperfusión. Entonces, si ya se estaba alterando la ventilación, ahora se altera la perfusión. Y eso te da más hipoxia y más hipercapnia. Y te da más acidemia y más vasoconstricción y comienza a girar. Pero esta hipoxia, esta hipoperfusión del tejido pulmonar te lleva a la isquemia tisular pulmonar, con daño del capilar, del endotelio respiratorio. Y estas células por hipoxia se comienzan a dañar y se comienzan a debilitar y comienza a generarse toda una inflamación, porque todas estas células de desechos inflamatorios van a discurrir hacia el alveolo y van a caer dentro del alveolo y van a formar una membrana hialina que va a dificultar aún más la ventilación, o sea, va a haber pobre ventilación y te va a dar más hipoxia y te va a dar más hipercapnia. Lo vamos a ver en un gráfico otra vez, aquí está. Entonces, se comienzan a formar un montón de contenidos hialinos dentro del alveolo, que lo vamos a ver ahora en otra gráfica también. Hay edema intersticial porque aumenta la permeabilidad capilar, se sale el agua. Entonces vas a tener 4 barreras para el intercambio gaseoso. Primero, la presencia de una membrana. Segundo, edema que aumenta el espacio intersticial. Tercero, la vasoconstricción que vimos hace un rato, que disminuye la perfusión. Y cuarto, el colapso. O sea, ahí ya no hay nada, no hay intercambio gaseoso. Esta sí la vimos en la clase anterior. A la izquierda tiene un alveolo sano. Vean que tiene sus capas de surfactante, su epitelio del bronquiolo terminal está completo. El de la derecha está debilitado, dañado por hipoxia, por daño tisular. Vean cómo hay edema, depósito de la membrana hialina, aquí está. La migración de todas las células inflamatorias, edema intersticial, aumenta, se sale el líquido de los vasos capilares, etc. Entonces, es toda una cascada inflamatoria que termina dañando al pulmón de manera muchas veces irreversible. Y el niño fallece.
Entonces, ¿cuál es la etiología de esta patología? Haber nacido prematuro, generalmente menos de 34 semanas. Y será peor mientras más prematuro sea. Anatomía y fisiología pulmonar inmaduras. Producción de surfactantes limitada. Almacenes de surfactantes, que son los corpos anulares, se depletan rápidamente. ¿Y quiénes entonces? En los menores de 44 semanas, y mientras más pequeño sea, peor será. Entonces, ¿qué es el surfactante? Es aquella sustancia fundamentalmente proteica, que le va a evitar el colapso. ¿Dónde se produce? ¿En qué células? En hemocitos tipo 2. Aquí está la composición. ¿Cuáles son los factores que se asocian con esta enfermedad y con un peor pronóstico? La edad gestacional, obviamente. A menor edad gestacional, peor evolución. Si además el niño nace con asfixia, peor evolución. Si es hombre, peor evolución. Los hombres evolucionamos mucho peor en neonatología, sobre todo en estas patologías de prematuros. Eso sí se los habían dicho, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que los hombres morimos más en muchas cosas, pero al menos en esta parte neonatal? ¿A quién se le ocurre? Algo. Tiene que ver con la naturaleza. ¿Una vez han ido a una ganadería? Sí. ¿Una vez han ido a Argentina? ¿Han visto la cantidad de reses que hay? Y tú vas a una ganadería y encuentras 1000 vacas y un par de toros. Y si vas a una granja de gallinas, tienes 1000 gallinas y un gallo. ¿Por qué no se necesitan tantos hombres en realidad para perpetuar la especie? Hablando toscamente, ¿no? Tiene muchas esposas. Entonces la naturaleza tiene un montón de designios que son bastante fuertes. Por ejemplo, cuando una mujer nace su hijo, le cortas el cordón, ella pasa a un segundo plano. Y si come mal, la leche materna seguirá saliendo buena. Y ella sigue comiendo mal y la leche sigue saliendo buena porque la naturaleza le quita todo lo que ella tiene para que el niño que ya nació y que es quien ahora debe sobrevivir, esté bien alimentado. En esta etapa ocurre lo mismo. Lo que se quiere es que sobrevivan las mujeres, los hombres no tanto. Entonces, la mujer es mucho más fuerte y resistente en diferentes etapas de la vida, pero lo es más en la etapa neonatal. Cuando nace un prematuro y es mujer, todo el equipo nos alegramos porque tenemos mayor posibilidad de estarla bien. Y los hombres suelen tener peor evolución. Obviamente hay etnias que evolucionan peor, como la raza blanca, las gestaciones múltiples van peor. Si hay diabetes, empeora todo. Pero ¿cuáles son los factores que podrían mejorar la evolución en el sentido de que aceleren la maduración pulmonar? Todo lo que genere estrés intrauterino. Cuando el organismo detecta estrés, rápidamente eso como un aviso de que podría nacer prematuro. Entonces gatilla una maduración pulmonar rápida. Entonces cuando la mamá es hipertensa o tiene preeclampsia, ese estrés hace que el pulmón del feto madure y van a nacer un poquito mejor que los niños que no tuvieron esto. Por eso es que utilizamos los esteroides prenatales. O sea, le damos corticoides a las madres para generar situación de estrés a través del corticoide y acelerar la modulación pulmonar. Y eso se sabe desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo el consenso es administrar corticoides a las mamás para disminuir la incidencia y la severidad de la enfermedad por inmadurez pulmonar. Se usa betametasona, ya no se usa dexametasona. Cuando yo era interno se usaba dexametasona. El consenso es muy viejo, ¿no? Tiene muchos años, no es nuevo. Pero en la época en que yo llevaba el curso y era interno, llevé el curso en el 95, justo cuando se hablaba de esto, se decía que la dexa, que la beta, había unos estudios, recién corrían muchos estudios
Todavía muchas discusiones que la FDA no había aprobado la betametasona y en Estados Unidos usaban Dexa, pero Dexa tenía sus complicaciones, ahora ya usan betametasona. ¿Cómo diagnosticas la enfermedad de membrana hialina entonces? Tienes tres pilares diagnósticos: el clínico, el radiológico y el gasométrico. Y por todo lo que hemos conversado, es muy fácil responder estas tres preguntas, es muy fácil. El clínico, ¿qué vas a encontrar entonces en un prematuro con esta patología? Taquipnea. Ya les he dicho hace un rato todo. ¿Qué vas a tener? No me digas Silverman, dime signos clínicos. Tiraje. Tiraje intercostal, ¿qué más? Aleteo nasal. Retracción sifoidea. Desbalance toracoabdominal, quejido, aleteo, o sea, dificultad respiratoria. ¿Qué más vas a tener? Taquipnea. Cianosis, muy bien. Hipoperfusión puede haber, ¿no? ¿Qué más? Taquicardia, todos los mecanismos adaptativos que va a tener el niño frente a esta enfermedad. Y si le toma funciones vitales, podría bajar la presión arterial, etc., la saturación de oxígeno bajar. Entonces, clínicamente, es fácil saber cómo va a estar el niño y lo podemos objetivar con un score. Entonces hay dificultad respiratoria que se va instalando progresivamente de inicio a los pocos minutos hasta las horas, diferente a la taquipnea transitoria. El score de Silverman nos va a ayudar a cuantificar. Hay hipoventilación, o sea, el niño al principio tú vas a ver que su caja torácica no se eleva porque está difícil para amplificar. El niño puede estar pálido y cianótico. Murmullo vesicular disminuido, no lo escuchas bien, y el llenado capilar disminuido. Entonces, clínicamente, simple. Radiológicamente también es simple, porque hablábamos en la clase anterior de que se los explico de una manera más simple. Imaginemos que yo tengo un alveolo acá, que llega hasta aquí, tremendo alveolo. Si yo tuviese un alveolo de estas proporciones, la pared alveolar sería muy fina, como un globo, así sería, muy fina. Y sería fundamentalmente aire. Es un globo elástico lleno de aire. Dijimos que el aire se ve de color. ¿Qué color? Radiolúcido. 300 millones de globos sanos, bien inflados, se ven como 150 millones a cada lado de color negro. Porque la pared alveolar no tiene representación radiológica, porque es muy fina. Entonces un pulmón sano se ve como dos campos pulmonares negros. Pero supongamos que este alveolo que lo tengo acá, que está muy sano, lo voy a comparar con este que tengo acá, de un prematuro con esta enfermedad. Está muy chiquito, porque está con colapso, está llenecito de agua, de fibrina, o sea, de la membrana hialina. ¿Y de qué color se ve todo eso? Blanco. Blanco. Ahora, en lugar de ser un puntito negro, o sea, de tener 300 millones de puntitos negros, vamos a comenzar a encontrar puntitos blancos. Y en la medida que más alveolos se comprometan, la densidad de los puntitos blancos aumenta y comienzan a aparecer mayor. Por eso es un infiltrado microgranular, fino, homogéneo y bilateral. Se lo dije la vez pasada. Entonces el pulmón es como poner arena blanca sobre la radiografía, la vas echando y va aumentando la densidad de la placa. Entonces es una opacidad homogénea y el pulmón se pone blanco y ya no ves nada. Habrá hiperinsuflación o hipoinsuflación. En la taquipnea teníamos hiperinsuflación porque el aire entraba y era atrapado por el agua, no salía lo mismo que entraba, entonces estaba muy... El asma bronquial, ¿hay hiper o hipoinsuflación? Hipo. Ahí estás enfisematoso porque hay dificultad para la expiración. Igual la taquipnea transitoria, pero acá ¿qué habrá? Hipo, porque es un pulmón poco distensible. Entonces acá tenemos disminución de espacios intercostales por hipoventilación. El infiltrado microgranular, fino, homogéneo y bilateral. Broncograma aéreo, porque el aire no puede llegar a los alveolos que están colapsados.
Entonces las vías aéreas se dilatan un poco y como tienes un escenario blanco atrás, se dibuja la vía aérea de color negro, igual que en la bronconeumonía. Entonces aquí tienes broncograma aéreo, el infiltrado, hipoventilación. El corazón se ve de color blanco, pero si lo pongo en un escenario blanco, ¿lo voy a ver? Ya no lo ves. La silueta cardíaca se borra. Borramiento de la silueta cardíaca. Pregunta de examen. Aquí mejoró. Sigue viendo un infiltrado que es un poco menos denso. Sigues viendo el programa aéreo, ¿no? Pero esta placa ha mejorado. La anterior era antes de ponerle surfactante y acá mejoró. Y desde el punto de vista gasométrico, esto también es facilísimo. ¿Cómo está la PO2? Hipoxemia. La PCO2, hipercapnia. La saturación de oxígeno, baja. ¿Cómo está el bicarbonato? Baja. El exceso de base, negativo. Porque hemos dicho que hay acidosis, hay hipoxia, hay hipercapnia. ¿Cómo está el pH? Baja. Entonces, gasométricamente ya saben cómo está. No tenemos ni que memorizar nada. ¿Y cómo está la gradiente alveolar arterial? ¿Qué es la gradiente alveolar arterial? ¿Cómo? No, explícalo. ¿Y cuál es el color normal de la gradiente? O sea, menor de 20. Menor de 20, 10, en neonatos menor de 20. ¿Se acuerdan la fórmula de la gradiente? ¿Cuál es la fórmula que hablabas tú? Yo tengo en el alveolo muchas cosas y tengo en el capilar muchas cosas. Yo quiero que del alveolo pase al capilar, donde tendría que haber más oxígeno en el alveolo para que por gradiente pase. Pero si la gradiente es mayor, o sea que hay mucho más en el alveolo y mucho menos en el capilar, es porque algo está dificultando el ingreso del oxígeno, que en este caso es la membrana medialina, el colapso, el edema, etc. Entonces el oxígeno comienza a acumularse en el alveolo y comienza a bajar en el capilar. Entonces la gradiente alveolar arterial traduce un problema netamente parenquimal cuando está elevándose. Y en estos casos de enfermedad de membrana medialina, la gradiente alveolar arterial es muy alta, porque es un problema netamente pulmonar. Entonces, eso te lo da ya la máquina de gases arteriales. Te dice, vale, qué gradiente tienes. Pero eso se podría calcular. Y uno de los elementos más importantes en la fórmula de la gradiente es el FiO2. Porque si el niño está con hipoxia por esta patología, ¿qué hago yo? Le doy oxígeno. Ya sea con CPAP, ventilación, cañula venasal. Quiere decir que en vez de tener una cantidad determinada de oxígeno en el alveolo, va a tener mucho más porque tú le sigues dando oxígeno, y así todo no pasa. Entonces la gradiente comienza a hacerse 100, 200, 300, 400 y el niño sigue empeorando. Entonces es un parámetro que nos ayuda para ver la evolución. El manejo empieza desde la prevención, o sea, si tienes una gestante con riesgo de parto prematuro, llévala a un centro donde haya una unidad neonatal, que nazca en un lugar adecuado. Porque es mejor transportar al niño dentro de su madre que transportar al niño en una incubadora. Segundo, ponle esteroides. Luego, cuando el niño nace, tampoco vamos a hablar del manejo fino, porque eso es la especialidad, pero tiene todo el manejo general, el balance, en algunos casos antibióticos, en algunos no, en algunos casos sinotrópicos, en otros no, y todo lo que es la asistencia ventilatoria. Y también podrías utilizar el surfactante, o sea, no hay surfactante, le das surfactante. ¿Por dónde se lo das? ¿Por dónde? Por el tubo endotraqueal, directo. Es el camino más directo para llegar al alveolo, es por el tubo endotraqueal. Y aquí lo tienes, ¿no? El surfactante.
Es carísimo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? De ahí al menos 2 o 3 preguntas, sí. No, antes era mayor, pero ahora con todas las guías clínicas en su uso y las indicaciones, prácticamente no se ve. Sí lo veíamos mucho al inicio de este siglo. Tampoco mucho. Sobre todo es porque hay este cambio brusco de presiones, porque el niño está en un estado tal, con mucha rigidez pulmonar, y de pronto tú le pones el surfactante y mejoras la elasticidad pulmonar muy rápido. Y hay un cambio brusco de presiones que podría generarte primero ruptura alveolar, porque no bajaste las presiones del ventilador de acuerdo a la respuesta, y también por cambios de presiones vasculares podría generar hemorragia. Antes se veía, pero ahora no. Las complicaciones que se describían eran hemorragia, las infecciones también, y la neumotórax. Bueno, los nuevos ventiladores que son electrónicos y todo, ya no es eso. Tercera patología es el síndrome de aspiración meconiana. Meconi significa parecido al opio, porque los griegos, específicamente Aristóteles, observaba que cuando se drogaban con opio estaban letárgicos, hiporreactivos, así como flotando. Y también él observó que cuando un niño nacía embarrado en sus deposiciones, estaba letárgico, hipotónico, no lloraba. Entonces le llamó Meconi a este líquido verde, que no es más que las deposiciones diluidas en el líquido amniótico, que lo conversamos en la clase anterior. Y dijimos también que los niños nunca deben defecar dentro de su mamá, y que defecan cuando hay estrés hipóxico. Y cuando hay estrés hipóxico, el niño defeca, y cuando hay estrés hipóxico, el niño inspira, hace lo que se llama un gasping. Entonces, cuando yo tengo un niño que nace con mucho líquido verde, ¿cuál podría ser la etiología de esto? Dijimos cuál era la más común. ¿Cuál? Sí, pero ¿cuál sería la causa de esta falta de oxígeno? ¿De cáncer? No. Post-término. Ay, está a punto de ser. Por envejecimiento placentario. Calcificación de la placenta. ¿Se acuerdan? Les puse fotografías. Bueno, eso también pasa. Entonces significa que si el niño ya está naciendo con líquido verde, ya estaba en hipoxia, estaba en sufrimiento fetal. Y en la medida que el líquido sea más denso, es más crónica esta hipoxia. El niño tiene horas o días sufriendo dentro de su mamá y debieron haberlo sacado antes. ¿Por qué? No. La mayoría de los niños con esta patología son a término o post-término, pero no vas a tener un prematuro con líquido meconial. ¿Por qué no? Porque para que madure la motilidad intestinal tiene que tener al menos 24 semanas. Entonces, si te nace un niño de 1500 gramos, ha habido sufrimiento fetal, y cuando te lo entregan 1500 gramos, está repleto de meconio, ¿qué piensas? Bajo peso, A ver, eso es su lógica. Dime. RCIU. Claro, ahí está. Es a término, no es prematuro. No puede tener 28 semanas y estar con meconio así, si su intestino no es maduro. La presencia de líquido meconial te habla de mayor edad gestacional. Y entonces a veces nacen niños que parecen prematuros, pero cuando los miras bien, físicamente están maduros. Entonces hay que hacer la diferencia. Está maduro, está maduro. Entonces el estrés hipóxico induce estimulación de la actividad colónica, relajación del esfínter anal y estos movimientos inspiratorios en el feto que hacen que el niño pierda el reflejo quimiolaringio que hablamos en la clase anterior. Este es el reflejo quimiolaringio que hablábamos, ¿no? de los niños. Entonces, en la aspiración de líquido meconial se supone que cada vez hay menos, o debería haber menos, por todos los controles perinatales, pero en lugares como en nuestros países donde cada vez hay más índices de pobreza y menos control sanitario y la gente no se hace su control prenatal, persiste la incidencia del síndrome de aspiración meconial constante.
estos niños van a requerir, estas mamás, una intervención obstétrica, o sea, la mayoría nacen por cesárea, no se espera a que nazca por vía vaginal porque tienen que intervenir rápido. Y generalmente nacen con gas bajo. Y generalmente hay que reanimar. Y generalmente hay que intubar, porque tienes que aspirar el líquido meconial que podría haberse aspirado al pulmón. Entonces, esto te da un índice alto también de neumotórax. Casi 10% de los niños con esto hacen neumotórax. ¿Y por qué hacen neumotórax? Porque el meconio entra al pulmón y actúa como una válvula que deja entrar el aire pero no lo deja salir. Entonces, se deposita en la bifurcación de una de las vías aéreas y el aire entra y cuando quiere salir tapa. Entonces, el pulmón, a diferencia de la enfermedad de membrana hialina, que es hipoventilado, va a ser hiperventilado. Y al aumentar la presión, porque el aire entra y no sale, puede haber ruptura alveolar y puede haber neumotórax. Por otro lado, el meconio puede ser muy irritante para el pulmón, entonces te produce neumonitis química. Y además es un caldo de cultivo y un par de días después te puede dar una neumonía. Entonces, esta patología es desastrosa y te puede dar evoluciones muy torpes en los niños. Entonces aquí tienes el niño que está saliendo de el cordón, que va a generar estrés tóxico, circular del cordón, y nace con líquido verde. Su punto sebáceo es verde, ateñido de verde. Antiguamente, te hablo de los 90s, las fotos son muy antiguas porque tienen esa intención. Cuando nacía un niño, había desesperación, les hablo nuevamente del internado, la desesperación era aspirar apenas salía la cabeza. Entonces salía el niño y volábamos nosotros a aspirar con esas bombitas o con las ondas y le aspirábamos antes de que salga el niño y después el niño se extraía y lo asistías. Los estudios corrieron y se hizo un estudio muy grande donde compararon niños que eran aspirados versus no aspirados y la evolución era la misma. Las mismas complicaciones, la misma incidencia de aspiración meconial, la misma letalidad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la aspiración se da intrauterinamente. Que aspires o no, es igual. O sea, los niños que fallecían por síndrome de aspiración meconial, cuando se comenzó a hacer los estudios anatomopatológicos y histológicos, encontraron cambios vasculares que toman días. Quiere decir que no es que el niño nace y hace esos cambios vasculares. Ese niño tenía 3, 4, 5 días en hipoxia. Y por más que tú aspires en ese momento, si el líquido está así de verde, la fatalidad ya se dio. Entonces, actualmente los algoritmos de reanimación te hablan de que cuando hay líquido meconial, antes había una desesperación por la aspiración, ahora ya no tanto así. Si el niño llora, ya no aspiras nada. A menos que nazca totalmente flácido y sin respuesta, entonces ahí sí aspiras. Pero si el niño está despierto y respirando, ya no tienes nada que aspirar. ¿No? Entonces puede haber neumotórax, hiperinsuflación, horizontalización, y hay unos infiltrados algodonosos difusos. No es homogéneo como la membrana hialina, son difusos porque depende de dónde caiga el líquido. El meconio es denso, ingresa a los pulmones, obstruye las vías aéreas de menor calibre, forma tapones que ejercen un mecanismo de válvula, atrapa el aire, además es irritante. No se olviden que el meconio es estéril. La primera deposición de los fetos es totalmente estéril, no tiene gérmenes. Así que no te da un proceso infeccioso de inicio. Posteriormente sí puede ser, pero al inicio es más que todo neumonitis química. Se puede sobreinfectar, te da un síndrome de dificultad respiratoria generalmente fuerte, pero es variable dependiendo de la intensidad. Y la radiografía, hiperinsuflada, como decíamos, infiltrados algodonosos, parches, aplanamiento de diafragmas, puede haber neumotórax y puede haber neumomediastino por las razones dichas. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar persistente, también se llama persistencia de la circulación fetal, porque la circulación fetal es eso, predomina la presión pulmonar. Y cuando tú naces y respiras y ventilas tu pulmón, la resistencia pulmonar cae drásticamente y predomina la presión izquierda y se cierran las comunicaciones cardíacas y se cierra el ductus porque se invierte la presión. Pero podría darse el caso de que esto no se dé y haya persistencia de la presión pulmonar.
Y esto es una de las consecuencias del síndrome de aspiración meconiana, que hay hipertensión pulmonar persistente. Entonces, este es un cuadro muy fatal, que no lo queremos ver nunca en neonatología, porque necesitamos un montón de estrategias, entre ellas la ventilación de alta frecuencia. El bajo o la hiperventilación. O sea, en estos casos lo que yo quiero es hiperventilar, pero si yo hiperventilo y le pongo grandes presiones, llega un momento en que el ventilador mecánico ya no responde. Tú le pones presiones altas y no responde. Entonces ya en los 90 se ideó en el mundo la ventilación de alta frecuencia, que consiste fundamentalmente en darte frecuencias muy altas, o sea, vibra, pero con variaciones pequeñas de la presión. Entonces no dañas al pulmón. Entonces no sé si han visto un ventilador de alta frecuencia en las prácticas, pero sienten la vibración, en vez de dar como hacen los ventiladores convencionales, esto vibra. Está vibrando y el niño está teniendo grandes cambios de gases, pero a poca, el intervalo, la amplitud es menor. Esto que dice no es óxido nítrico, por si acaso. ¿Para qué sirve el óxido nítrico? Vasodilatador. Y el ECMO es una membrana de oxigenación extracorpórea, o sea, es un pulmón externo que respira por el niño, entonces el niño entra. En el Perú, el único lugar que está empezando a usar ECMO es el Hospital del Niño de Javier Prado, en San Borja. Recién le compraron ECMO y se están entrenando, porque requiere un periodo muy largo de entrenamiento. Y la displasia broncopulmonar es la consecuencia de haber nacido prematuro, haber recibido oxígeno, ventilación mecánica, etc. Quiere decir que el pulmón se daña. Cuando yo sufro una agresión y un proceso inflamatorio, ¿cómo responde mi cuerpo? Quiere reparar ese tejido. Y la reparación es la cicatrización. Y la cicatrización es la fibrosis. Entonces, si tú te quemas la piel, viene toda la respuesta inflamatoria, el dolor, el enrojecimiento, la rubicundez, todo aumenta, y después de unos días comienza a bajar la inflamación, baja, y viene la cicatrización, y terminas con una cicatriz, o sea, fibrosis. Y este tejido fibroso no es funcional, ya no suda, ya no tiene folículos pilosos. Y esto se da en todo el organismo, cuando hay regeneración de un tejido después de un evento inflamatorio, infeccioso, lo que fuera, ese tejido suele no ser funcional. Y esto es lo que pasa con el pulmón después de toda la inflamación y todo el barotrauma de la ventilación mecánica y el volutrauma y acidosis y todo lo que pasa para salvar al niño trae consecuencias. Y el pulmón va a entrar en una fase de reparación que termina en una displasia, o sea, en un cambio del tejido, y ese porcentaje de pulmón displásico no es funcional, o sea, no hay intercambio gaseoso. Y al no haber intercambio gaseoso, el niño está bastante bien, ya tiene 3 meses en la unidad, ya pasó toda la fase aguda, pero sigue teniendo necesidad de oxígeno. ¿Y cómo compensa la menor superficie de intercambio gaseoso que tiene? Aumentando su frecuencia respiratoria. Entonces, así compensa. Entonces tú le das un poco más de fracción inspirada de oxígeno, le das un FIO2 de 25, y así a veces se van a casa con oxígeno. Taquipneicos y con oxígeno. Como un adulto come poco, igual, que tiene un pulmón fibroso y que necesita oxígeno y que todo el tiempo están taquipneicos. El paciente adulto come poco, generalmente por haber fumado toda la vida y por muchas otras cosas. Lo pones en paralelo con el prematuro, con displasia broncopulmonar, y el prematuro va a mejorar, este no. ¿Por qué va a mejorar el prematuro? ¿Por qué? ¿Qué modulación? La alveolarización. Porque el adulto ya no va a regenerar sus alveolos y va a morir por una consecuencia pulmonar. Pero este chiquito tiene la alveolarización. Quiere decir que, ¿cuál es el pilar fundamental en el manejo de la displasia broncopulmonar en los niños pequeños? La nutrición. Si no crece,
no va a mejorar. Por más que uses el mejor broncodilatador, antiinflamatorio, el oxígeno y todo lo que le puedas dar, si el niño no crece, porque ¿cuál es la idea básica? Imaginen que el niño tiene 2 kilos, o sea, nació con 800 gramos, y está prealta, tiene 2 kilos ahora, que se va a ir a casa, se va a ir con oxígeno. Tiene un pulmón X, y el 30% de su pulmón es displásico, como consecuencia de haber sobrevivido. Y el niño está taquipnéico, porque 30% de su pulmón no funciona. Si yo lo alimento bien, ahora pesa 4 kilos. El pulmón está el doble ahora. Pero la fibrosis no va a crecer. Entonces ahora en vez de tener 30%, equivale a 15. Ahora pesa 8 kilos. Y esta fibrosis proporcionalmente baja al 7%. Y en la medida que el niño comienza a crecer y a crecer, comienza a mejorar y a mejorar. Sí es cierto que queda con una reactividad bronquial. Muchos de estos niños van a ser asmáticos, van a tener reactividad bronquial, pero bueno, muchos de acá son asmáticos y no han sido prematuros. Así que la idea es que el niño crezca y hay que darle un buen aporte proteico y de todo lo que es, no sé si hay una clase de nutrición, pero es importantísimo que el niño crezca. Entonces es una enfermedad pulmonar crónica descrita a fines de los 60 porque antes no sobrevivían, no podían ver, especialmente en prematuros sometidos a ventilación mecánica con concentraciones altas de oxígeno, con antecedentes de ventilación mecánica y oxigenoterapia, requerimientos de oxígeno por más de 28 días, cambios crónicos en la radiografía pulmonar, etc. Entonces la displasia broncopulmonar generalmente se asocia con niños que fueron prematuros y fueron asistidos ventilatoriamente con la unidad de cuidados intensivos. Ahí tienen algunas cifras, pero se da por inmadurez pulmonar, por deficiencia de surfactante, barotrauma, volutrauma y la hiperoxia. Todo esto daña el pulmón y es el precio que pagamos por sobrevivir. Por eso que actualmente, y las nuevas tendencias, es la ventilación gentil. Los ventiladores evolucionan en la medida que sean tan gentiles que no dañen al niño, y cuando detectan que el niño va a respirar, se inhiben y dejan al niño respirar. Y hay un montón de modalidades ventilatorias que no las vamos a hablar ahora porque también podríamos hablar una semana entera de eso. Entonces hay inflamación, infección, nutrición y algunos factores hematogénicos que tienen que ver con la fisiopatología de la displasia broncopulmonar. Esto ya prácticamente no se ve, pero le pusieron este nombre a aquellos niños que hacían displasia broncopulmonar y que nunca habían estado en ventilación mecánica. Le decían, ¿por qué? Porque este prematuro, está bien, nació prematuro, pero nunca lo intubaron, nunca recibió oxígeno, evolucionó muy bien, y ahora, un mes después, está con displasia broncopulmonar. Y lo que pasa es que el simple hecho de nacer prematuro y utilizar tu pulmón para respirar cuando no debías utilizarlo, ya es una agresión. Que un niño de 29 semanas o 28 semanas salga del útero y tenga que respirar por cuenta propia y lo haga bien y se salve sin que lo tengan que intubar, ya está agrediendo su pulmón, porque ya está en la atmósfera. Ese pulmón no debería funcionar todavía hasta la semana 37 al menos, idealmente 38. Entonces el simple hecho de nacer prematuro ya es una agresión. Entonces podrías tener también, claro, mucho menos probable, pero podrías tener una displasia broncopulmonar. Muy bien, ahí nos quedamos. ¿Preguntas? Sí. Doctor, disculpe, cuando mencionó el tratamiento del salam, no entendí bien si que adicional a todo lo que mencionó también se le puede dar bastante infección. Sí, buena pregunta. A veces el meconio se lleva el surfactante y a pesar de ser niños a término podrías necesitar el surfactante. Muchas veces se utiliza. Por ejemplo, hace muchos años, fue en el año 98 creo, asistí en España a un taller de ventilación mecánica neonatal. ¿Qué se utilizaba? Se utilizaba cerditos recién nacidos, un lechón, que pesan como 4 kilos y tienen fisiología pulmonar muy parecida a un neonato humano. Tienen casi los mismos volúmenes pulmonares, todo.
Estos animalitos, ya tú entrabas a la unidad, era una unidad experimental, y estaban anestesiados todos, y estaban echaditos con un tubo endotraqueal conectados a un ventilador. Pero como eran sanos, el ventilador estaba con FIO 21 y con presiones fisiológicas. No había ningún problema. Entonces, ¿qué hacían los tutores, los expertos, los muy conocidos? Desconectaban el ventilador, trabajaban jeringas con cloruro de sodio, instilaban por el tubo y expiraban. Instilaban y expiraban. O sea, estaban haciendo un lavado alveolar. Y después de unos cuantos lavados, ¿qué habían hecho? Habían sacado todos los surfactantes. Y de ahí lo volvían a conectar al ventilador. Ese, casi digo niño, animalito, lo llevaban a una enfermedad de membrana hialina porque le quitabas el surfactante. Claro. Y tú veías cómo comenzaba a desaturar, le tomaban unos gases, estaba en hipoxia, hipercapnia, y le tomabas radiografías y todavía no encontrabas nada porque la radiografía es un hallazgo posterior, pero necesitabas al ventilador comenzar a subirle el PIP, tenías que subirle el PEP para que no haya colapso, tenías que subir el FIO2 y las gráficas de distensibilidad pulmonar comenzaban a caer. Entonces era para ver cómo tú podrías inducir una enfermedad de membrana hialina llevándote el surfactante de manera experimental, y de ahí comenzaban a hacer un montón de prácticas de taller, de conejo, gases, etc., ¿no? Entonces, a lo que voy es que así como el lavado alveolar con cloruro de sodio te puede quitar todo el surfactante, el líquido meconial también lo puede hacer, ¿no? Además, por todo el estrés puede haber habido consumo y se pueden haber depletado las reservas de surfactante. Entonces, en muchos casos se necesita utilizar surfactante a pesar incluso de ser postérmico. Entonces no es una condición única el uso de surfactantes prematuros. Buena pregunta, gracias. ¿Otra? Sí. Doctor, esta es una pregunta ya de clases pasadas que hemos tenido también relacionado a otros docentes. Lo que sucede es que nos mencionaron acerca del capurro A y capurro B, y dentro del capurro A mencionaron como que se toman parámetros tanto somáticos como neurológicos, y dentro del capurro B se toman solo parámetros somáticos. Sin embargo, cuando estoy investigando un poco, vi que habían algunas literaturas mexicanas que lo toman totalmente contrario, y en realidad cuando buscas en internet se ven las dos, o sea, se ven los dos parámetros que nos remarcan, y quería saber o sea, ¿qué decían los mexicanos? Decían que el capurro A era solamente tomado como parámetros somáticos, físicos. Claro, físicos, mientras que el B era tanto somático como neurológico. Lo que pasa es que el doctor no sé por qué se enredan, a mí no me gusta enredar las cosas. El capurro, cuando fue creado por Haroldo Capurro, que es el original del año 76, 1976, era físico nada más. Físico, y se lo puse, y les puse la referencia, y les puse el artículo publicado en el Journal de Pediatría. Este hombre uruguayo hizo solamente un score físico. Tiene que ser A, porque después le han agregado parámetros neurológicos. Yo no puedo pensar que el B sea el físico y el A sea el mixto. Después lo han hecho mixto. Pero ¿para qué voy a usar un capurro mixto si tengo el bala? Entonces, esa clase la integro, ¿no? Yo voy a preguntar así. Capurro es físico puro, y cuando hablemos de uno mixto va a ser el bala modificado, o el 9.1. El valor original del 79 no se usa, porque también va a haber una pregunta de eso, y no se usa más, no tiene sentido usarlo, porque no abarca a los prematuros. Entonces no se hagan problemas con eso. ¿Por qué usamos capurro? Porque es fácil, es rápido. Pero les dije, solamente úsenlo en niños a término. Si necesito usar un método mixto para un prematuro, usen el bala. Entonces, ¿para qué crearon el capurro? Si Haroldo Capurro creó su score para acelerar el trabajo de la gente en el 90% de los niños que somos a término. Así que, por eso yo nunca he utilizado el capurro mixto, ni lo enseño. Pero está bien, queda así desde mi lado. Bien, entonces lo de TORCH es muy simple, son los agentes del TORCH, qué lesiones pueden producir, qué afectación, qué hallazgos clínicos y punto. Es así de simple.
Y lo más probable es que no va a haber efecto en la tos. Ya, listo, ahí nos quedamos.